Bueno, buenas tardes chicos. Como les había prometido, este va a ser un video rapidito, introductorio, fácil, para que ustedes no se aburran, sobre lo que estuvimos viendo en el trabajo que yo les había entregado las semanas anteriores, ¿no? Correspondiente a cada burbuja, en lo que hace a espacio geográfico, territorio, paisaje y geopolítica. Para ir comenzando, recordemos, como seguramente habrán visto en primero y tercer año, la geografía es una disciplina puente entre lo social y lo natural. Tiene un enfoque, la geografía tiene un enfoque en el individuo en base a su interacción con el medio, es decir, un enfoque en el análisis y el estudio de los sujetos, los hombres, es decir, nosotros, los seres humanos, y su relación o interacción con el medio, es decir, todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo. Ese medio es un objeto de consumo que puede ser explotado o conservado. ¿Estamos? Acuérdense siempre que es un objeto de consumo por parte del hombre, que puede ser explotado o conservado. Explotado, por ejemplo, una mina de oro, un bosque, etcétera, ¿no? Y conservado, como puede ser una reserva natural, un parque nacional, como puede ser el Parque Nacional Iguazú, de las Cataratas del Iguazú, etcétera. Ese medio, ese medio es lo que se llama espacio geográfico, en términos más específicos, ¿no? Los geógrafos a ese medio nosotros le denominamos espacio geográfico, que al ser intervenido por el hombre se lo considera un espacio social. A su vez, ese espacio geográfico, una vez que es intervenido por el hombre, se lo considera como espacio social. Ese espacio geográfico es un producto resultante de las actividades del hombre que transformó dicha naturaleza, ¿no? El trabajo que va generando el hombre sobre ese medio o ese medio natural lo va a ir transformando. Resumiendo, el espacio geográfico es un concepto utilizado por la ciencia geográfica. Con él podemos definir un espacio que es organizado por la sociedad. También lo podemos definir al lugar en donde se desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio que les rodea. Es por ello que lo podemos catalogar como una construcción social. ¿Mm? Acá podemos ver en las siguientes imágenes como un bosque virgen, como bien dice acá, de hace 10.000 años antes de Cristo, se fue modificando a partir de las distintas intervenciones que fue realizando el hombre, ¿no? Por ejemplo, en el año 5000 a.C., el bosque se fue aclarado con los asentamientos humanos, se producen matorrales de alta diversidad. Ya en el año 1000 se empiezan a ver cultivos itinerantes, ¿no? De la agronomía. Y ya para el año 1700 ya podemos ver un campo agrícola no mecanizado, antes de la revolución industrial, y ya para el año 2000 tenemos una agricultura intensiva y mecanizada, que es la actualidad. Con respecto al territorio, hay una amplísima variedad de definiciones sobre qué es el territorio, pero veamos mi definición desde mi punto de vista como geógrafo. Es una porción del espacio donde se va a ejercer poder por parte de un grupo social que ha tomado posesión de dicha porción. El territorio comprende el espacio geográfico y en consecuencia es vivido no solamente como espacio, sino como un sistema dentro del cual las personas evolucionan, viven e influyen en el territorio y este, o sea, el territorio, influye en la sociedad. El territorio no es un derivado del espacio, es un espacio organizado, ordenado, producto de las interrelaciones entre los actores, como bien dice el autor Vargas Ulate. No es un derivado del espacio, está dentro del espacio, el territorio está delimitado y es un espacio organizado, ordenado, producto de interrelaciones entre los actores. Una conceptualización más fácil para entenderlo. Cuando un espacio geográfico está delimitado con fines políticos o administrativos, se denomina territorio. Esta categoría supone una apropiación por parte de una o varias personas, lo que implica una posesión de la que hay en ese espacio. Es decir, se van fijando límites, se va generando una posición de una porción del espacio. Y en un sentido de pertenencia con el territorio que se conoce como identidad. Es decir, las personas se apropian de ese espacio, generan territorio y a su vez construyen identidad dentro de ese territorio. Con el término territorio nacional, como en el caso de Argentina, cuando hablamos de territorio nacional, también hacemos referencia a los recursos naturales y a los espacios marítimos, aéreos y del subsuelo
como el petróleo, por ejemplo, que le corresponden al país, es decir, supone una soberanía de la población sobre ellos. Se delimitan, se fijan límites y se establece un ejercicio del poder sobre ese territorio. El territorio nacional, como actualmente conocemos a la Argentina. Todo lo que está dentro de estos límites ejerce poder el Estado y su población, ¿no? Con respecto al paisaje, el paisaje puede ser natural y cultural, es decir, modificado. Se conforma con la percepción del ser humano sobre la distribución de los componentes naturales, sociales y económicos, así como la interacción entre ellos, entre los naturales, sociales y los económicos. En el paisaje natural se analizan las formas del relieve, la distribución de los lagos, lagunas, cuerpos de agua, ríos y arroyos, corrientes de agua, así como los tipos de vegetación o fauna. Son aquellos apenas modificados por la actividad humana. Es tal como lo vemos nosotros siempre. Cuando vamos, por ejemplo, a un parque natural, un parque nacional, por ejemplo, como el Iguazú no, sino el impenetrable en el Chaco, eso es un paisaje natural, donde hay puro monte, puro bosque que no ha sido intervenido. Y en cambio, los paisajes culturales son aquellos donde se reflejan las actividades humanas y las formas de vida, ya sea porque en ellos viven las personas o los han organizado según sus necesidades o son ocupados por elementos artificiales. Este caso sería, por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú, que nosotros, si ustedes han ido, habrán visto que hay infraestructura construida, hay un hotel, hay kioscos, hay de todo, digamos, dentro de ese Parque Nacional Iguazú. Y por lo tanto ya ese es un paisaje cultural, no un paisaje natural no intervenido. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, vemos una selva donde no hay prácticamente intervención del hombre, como paisaje natural, y un paisaje intervenido como es una ciudad en el país de Japón. Pero a su vez hay dos tipos de paisaje humanizado, es decir, el segundo que vimos. Tenemos los paisajes modificados, que son el resultado de una acción humana que no es continua ni permanente, como el caso de una actividad pastoril ocasional, y pueden ocasionar destrucción permanente si el medio natural es frágil, pero no suele ser habitual. Y luego tenemos los paisajes ordenados, que son los paisajes producidos por la acción humana, calculada, colectiva y continua permanente sobre el medio natural. Que sí, son los paisajes producidos por la acción humana, calculada, colectiva y continua. ¿Estamos? Continua, permanente sobre el medio natural. Sobre ellos queda la huella de la actividad productiva humana y del poblamiento. A su vez, hay un paisaje rural y urbano donde se desarrollan actividades bien diferenciadas. Agraria en el primero e industrial en el segundo. Y para ir cerrando, luego tenemos la geopolítica, que esta imagen que yo les puse lo representa muy bien, ¿no? La lucha de intereses, digamos, en ciertas cuestiones que le corresponden a cada nación, a cada país. ¿Qué es lo que es la geopolítica? Es, digamos, la que se encarga del análisis de los conflictos o problemas de los distintos estados y sus respectivas decisiones para conservar o ampliar sus territorios y defender sus recursos estratégicos que son muy preciados hoy en día por su escasez, como por ejemplo el petróleo, la pesca. Un claro ejemplo de este año, por ejemplo, es la pesca indiscriminada que se producen por barcos chinos, españoles, portugueses, coreanos, para la pesca de calamar y que han invadido nuestro territorio, digamos, nuestra plataforma continental, para aprovecharse de nuestros recursos, ¿no? Nos permite a su vez la geopolítica entender los acontecimientos mundiales que afectan el desarrollo de una nación desde una perspectiva geográfica y política, las relaciones entre los estados, ¿no? Y es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados a fin de extraer conclusiones de carácter político. Ahora veremos a continuación un video que lo va a explicar claramente. Seguramente, cuando te conectas y ves las noticias, en televisión, diarios digitales, redes sociales, muchas veces no terminas de entender lo que está ocurriendo. ¿Es así? Debido a la gran cantidad de información, su velocidad, opiniones, reportajes, etc., cada día nos perdemos en los pequeños detalles de la actualidad y nunca alcanzamos a comprender qué está sucediendo realmente. Para ello, hay una disciplina clave que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona el mundo: la geopolítica. Vamos a analizar esta palabra.
La geopolítica no es una palabra nueva. Su visión clásica la define como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados. Es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos que les rigen y los recursos que poseen en su territorio. Estos comportamientos se vienen repitiendo de forma casi idéntica a lo largo de la historia, hasta la actualidad. Aunque hay un aspecto que lo ha cambiado todo: la imparable globalización. Este proceso ha conectado todos los países del mundo en cuanto a la movilidad de personas y mercancías, como al acceso y la transmisión de información, modificando el significado del prefijo geo desde un territorio concreto a todo el planeta Tierra. Hoy en día, lo que sucede en el país más remoto del mundo afecta a todos sus congéneres del planeta. Por tanto, hay una evolución del concepto geo de local a global. Pasemos a entender qué significa política. Una buena y sencilla definición sería: la política es la doctrina referente al gobierno de los estados. Vamos, que es la actividad de dirigir los asuntos públicos de un país. ¿Qué sucede si combinamos ambos conceptos en la actualidad? Geopolítica. Obtendremos lo siguiente: es la actividad aspiración de influir en los asuntos de la esfera internacional, evitando al mismo tiempo ser influidos. Es decir, que estos grupos de poder estarán continuamente peleando y entablando un juego de poder sin tregua ni cuartel para imponer y evitar ser dominados. El control global será su presa más preciada. Y para tener ese dominio tendrán en cuenta una serie de factores geopolíticos como la geografía, la población y los recursos que se puedan obtener de estos territorios. Pero además, la gestión de todo eso a través de la economía y las finanzas será otro elemento clave para proyectar ese poder geopolítico. Esta geopolítica que nace en estos nuevos tiempos no dejará indiferente al resto de naciones. Tendrán que adaptar, sin poder evitarlo, sus políticas domésticas a lo que esté ocurriendo fuera de sus fronteras a nivel internacional. Debido a esto, todo se complicará mucho. Para saber qué ocurre en el escenario internacional, cada nación deberá espabilar sus recursos de inteligencia para que no les pille el toro. Tendrán que adivinar sí o sí qué se decidirá, qué se hará, qué será real, qué será falso, y poder tomar decisiones en consecuencia para que no pierdan ventaja internacional. Para desarrollar este vídeo, nos hemos basado en el libro El dominio mundial del coronel Pedro Baños, quien explica de manera clara y concisa las claves del funcionamiento de la geopolítica en la actualidad. Esperamos que este vídeo os haya servido para entender qué es la geopolítica y cómo ésta nos podrá servir para conocer mejor el complejo mundo informativo actual. Visual Books. Bueno, eso es todo, chicos, por el momento. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, vuelven atrás el video y lo pueden rever para que le peguen un repaso, una releída, digamos, en base a lo que les estuve hablando en esta presentación. Bueno, eso es todo, chicos, y nos estamos viendo en clase.